Hola, soy Tania Favela y bueno, les acabo de publicar este libro que se llama El lugar es el poema. Lo publiqué en el fondo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Es un libro sobre el poeta José Watanabe, son aproximaciones a su poesía y a su poética. En realidad este libro es la primera parte de mi tesis de doctorado, ¿no? Bueno, revisado evidentemente, ¿no? y aumentado. Es la primera parte. Los capítulos son El lugar es el poema, que tiene que ver, pues es el título del libro, de la lengua materna y sus historias, y un peruano muy japonés. Y la idea es un poco ir revisando a través de los poemas la hibridez que se da en la poesía de Watanabe, ¿no? La parte japonesa, la parte andina, y también otras lecturas que entran en Watanabe, ¿no? Por ejemplo, quizás los poetas norteamericanos que también tuvieron una influencia, y revisando qué es lo que hace Watanabe con todo esto y cómo va a construir un espacio muy particular que es justamente, y por eso se llama El lugar es el poema, un espacio muy particular a través del lenguaje, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea del libro, y bueno, los invito a leerlo, ¿no? Y a entrar en el mundo de Watanabe, que es un mundo de verdad muy rico, ¿no? Lleno de, un poco aquí hablo de ciertas leyendas, mitos que van entrando, o cómo el haiku es una influencia importante, no tanto porque Watanabe haga haikus, sino más bien la idea que manejo en el libro es que Watanabe es un constructor y que de alguna manera el haiku es una especie como de engranaje que lo ayuda a construir sus poemas. Y bueno, voy intentando, ¿no?, ver algunos caminos que espero sean interesantes, ¿no?, para los lectores de Watanabe, y que sobre todo pues el libro cumpla con la función de generar más lectores de Watanabe, que creo que es uno de los poetas fundamentales del Perú. En el libro se menciona las dos influencias, ¿no? Materna y paterna de José Watanabe. Sí. La materna del lado más andino, ¿no? Ajá. Por su madre, y la paterna por el lado oriental, ¿no? Claro. ¿Cree usted que las dos influyeron de la misma forma o hay una que sobresale por encima de la otra? Claro. Bueno, creo que que las influencias son como difíciles como de plantearse de manera así como cuál más y cuál menos, ¿no? Pero un poco lo que yo veo en el libro, o intento plantear, es que la influencia de la madre viene más bien a partir de la lengua, ¿no? Por eso justamente se llama De la lengua materna y sus historias, un capítulo, ¿no? La lengua, que tiene que ver con un tono, matices, maneras de decir, quizás refranes, ¿no? Un español que también es como el norteño, ¿no? De acá, y cómo todo eso va construyendo en Watanabe una entonación, ¿no? Una forma de entender el mundo a partir de una lengua que también se relaciona además con un paisaje particular, ¿no? Que en este caso sería el paisaje del norte, ¿no? El paisaje de Laredo, después el paisaje de Trujillo. Y en cambio la influencia del padre la trabajo más bien en el sentido de lo artesanal, ¿no? Porque justamente por ahí Watanabe dice que, bueno, que su padre no le da una lengua, pero sí le da algo que es tan importante como una lengua, y es justamente el sentido de la composición que tiene Watanabe, ¿no? Entonces veo más bien la influencia del padre desde ese lado, ¿no? Es decir, Watanabe casi como un pintor de la poesía, ¿no? Watanabe como un arquitecto de la poesía, en el sentido de lo artesanal, de hacer cosas con las manos, casi como pensar el poema como un objeto artesanal, ¿no? Es un objeto que se construye, que se hace y que se concreta. Entonces por ahí estarían de alguna manera las relaciones que trato de ver dentro del libro. Hay una estadística casi en la parte final del libro que dice que los casi 200 poemas que ha escrito Watanabe, solamente 3 tienen crítica, digamos, social, digamos. Esto para nada indica que él sea una persona desinteresada por la violencia que ocurrió en el Perú, ¿no? No, claro, no. Claro, un poco lo que iba ahí es que la cuestión política, social, y que además obviamente Watanabe estaba no solamente interesado, sino informadísimo, y que además, bueno, él participó en algunos grupos, me parece, en el MID y demás, es decir, era un hombre comprometido en ese sentido, pero su poesía no es una poesía políticamente comprometida, es decir, no es una poesía social. La cuestión política o social o la violencia que se vio en el Perú aparece, pero aparece de una manera mucho más interesante desde mi perspectiva, no panfletariamente, no ideológicamente, ¿no? Sino a partir de ciertos resquebrajamientos que va haciendo el mismo Watanabe dentro de su poema, ¿no?
me acuerdo ahorita de una frase que podría venir al caso, que es de Rilke, ¿no? Que dice: la belleza es el principio de lo terrible, ¿no? Y eso estaría de alguna manera en los poemas de Watanabe. Son muy bellos, pero muestran de alguna manera en el interior un montón de heridas, ¿no? Y que tienen que ver evidentemente con cuestiones personales, pero también con cuestiones sociales, políticas, ¿no? Y la última, bueno, usted es mexicana, ¿cómo se acercó a Watanabe en el colegio, en la universidad? ¿Fue a raíz de un trabajo quizás? Claro. Sí, en realidad fue por una revista de un maestro que trabajaba en la Ibero y que él fundó una revista muy importante para mí y para muchos que se llamó Poesía y Poética, o se llama Poesía y Poética. Esa revista después se convirtió en El Poeta y su trabajo, y ahí Hugo Gola, poeta argentino, publicaba a muchos poetas contemporáneos y entre ellos publicó a José Watanabe. Entonces ahí tuve yo la oportunidad de leer a Watanabe por primera vez y bueno, me encantó, y entonces ya a partir de ahí ya empecé a buscar y bueno, estaba pensando qué trabajar para el doctorado, y fue el mismo Hugo que me dijo: ¿por qué no trabajas a Watanabe? Y dije: ¿por qué no hay nada de Watanabe? Y dijo: pues vete a Perú. Y sí, vine a Perú y encontré ya todo lo de Watanabe, ¿no? Todavía no estaban las obras completas publicadas, pero encontré los libros sueltos y bueno, me deslumbró realmente su poesía y ya me decidí a trabajarlos, sí, así fue.